Muchas gracias a todos por estar acá. Eh, un gusto poder estar en esta academia veterinaria. Este tema, para los que hacemos emergencias, es casi repetitivo. La fluidoterapia tiene varias características. Si van a cualquier congreso de emergencia, siempre va a haber charlas de fluidoterapia y seguro que va a haber alguna que diga qué hay de nuevo en fluidoterapia. La mayoría de las charlas de qué hay de nuevo en fluidoterapia van a decir todo lo que hicieron hasta ahora estaba mal. Así que es medio frustrante el tema de la fluidoterapia. Yo he tratado de meterle un poco de diente a este, como decimos en Chile, que es tratar de entender un poco más este tema. He hecho algunas publicaciones. La última sale ahora o está por salir, que es de fluidoterapia en trauma. Esencialmente porque tengo la sensación de que en nuestros países seguimos haciendo las cosas marcado por lo que nos enseñaron por muchos, muchos años, ¿eh? También acá en América es re frecuente encontrar colegas que siguen haciendo las cosas a la antigua y que desgraciadamente puede resultar dañino para nuestros pacientes. Así que déjenme compartir un poco mi... Ahora ustedes debieran estar viendo la presentación. Si se ve bien, ver perfecto. Bueno, como ven, en general en el campo médico, tanto humano como veterinario, el usar fluidos es extremadamente frecuente. El mayor problema que tenemos es que hay bastante uso instintivo. La mayor parte de la gente y de los médicos, tanto medicina humana como medicina veterinaria, lo usan casi mecánicamente. Hay bastante uso instintivo detrás de esto y siguiendo ciertas reglas que se han usado desde siempre, porque sabemos que el cuerpo de nuestros pacientes contiene agua y esta regla viene desde siempre. Te la enseñaron en fisiología y en el fondo te metieron que el agua es extremadamente importante para el mecanismo de fisiología. Hay una relación muy cercana con la vida y el agua. Sabemos que la necesitamos. Hay muchísimas publicaciones acerca de la ingesta de agua como nutriente y desde el punto de vista del balance hídrico, casi todos los libros de nutrición incorporan cuál es la proporción de agua. Así que esta sensación del agua con relación a la vida y a la fisiología de los animales incluyendo el ser humano, la tenemos incorporada certeramente. Así que tenemos una relación como especie con el agua bastante cercana. Pero no quiero ser el amargado de siempre, pero también debiéramos incorporar dentro de esto, a lo menos en el área médica, en los últimos, yo diría, 10 15 años, hay bastante investigación que demuestra que el agua es peligrosa y no lo hemos sabido demostrar. Los análisis estadísticos donde se analiza lo que se hizo durante muchos años acerca de fluidoterapia demuestra que matamos a un montón de pacientes y es aún más dramático en medicina humana, ¿eh? De hecho, cuando hoy día se analizan ciertas recomendaciones que ustedes, bueno, los más jóvenes probablemente no, pero los que somos más viejos recibimos como una Biblia, que era la famosa dosis de shock, que te enseñaba, decían, no, los pacientes en shock debían recibir entre 80 y 90 ml por kilo por hora. De hecho, cuando ustedes investigan de dónde cuernos viene ese número, tampoco hay mucha claridad. De dónde se dice que el cuerpo tiene 70 80 ml de agua por kilo. Tampoco hay mucha claridad de dónde vienen estos números y si alguien alguna vez se paró a demostrar que eso era cierto. Eh, Solo para hacer algunas reflexiones. Sin embargo, la máxima de que sin agua no hay vida sigue siendo cierta y por lo tanto hoy día nadie discute que la fluidoterapia es el cornerstone o la piedra angular de la mayor parte de las terapias. Sostiene un montón de cosas en la vida, sostiene la hidratación, sostiene la perfusión, sostiene la presión, sostiene el retorno vascular, sostiene la circulación, sostiene el trastorno, el transporte de oxígeno, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, sin la adecuada cantidad de agua, nuestro cuerpo finalmente entra en colapso, en difusión orgánica múltiple y morimos.
también lo sabemos. Así que estos conceptos, lo más probable es que ustedes se los hayan enseñado, donde nos decían que el cuerpo tenía un 60% de un contenido de agua total. De ese 60%, la gran mayoría era agua intracelular y del agua extracelular, la gran mayoría era intersticial, con un pequeño porcentaje que era el agua vascular. Y te decían que el agua se podía mover con cierto nivel de libertad. Y aquí se metían ciertas reglas que te decían, mira, en realidad el agua celular es muy poco disponible. El agua más disponible que existe es el agua intersticial, que se puede mover dentro y fuera de las células, pero por lo general se mueve más hacia el vascular, porque las paredes endoteliales son más permeables que las paredes celulares en cuanto a mover el agua. Y habían ciertas reglas, si se acuerdan, las reglas de Starling, presiones oncóticas e hidrostáticas permitían que el agua entrara y saliera por estas paredes que tenían los poros, y el agua celular, o sea, el agua intersticial era el gran banco de agua. Sin embargo, estos porcentajes hoy día están en discusión porque parece haber una variabilidad individual importante. Y uno tenía una percepción también de esto, cuando llegaban estos cachorros deshidratados en extremo, y uno leía los libros y decía, oye, no, ningún paciente puede estar más deshidratado que un 12%, y miraba y estos cachorros que llegaban con parvo o con moquillo, que llegaban claramente más deshidratados que eso, y ahí llegaban parados y todo, y tú los podías rehidratar y ganaban 15-18% del peso corporal. Por lo tanto estaban deshidratados 18%. Entonces, espérate, aquí el libro dice que cualquier paciente con más de 12-15% está muerto. Este cachorro está vivo. Aquí algo anduvo mal. En fin, y los gatos a veces no cumplían con ninguna de estas reglas. Gatos diabéticos con enfermedad renal crónica tampoco cumplían con las reglas. Así que estos conceptos generales, si bien estaban basados en reglas y observaciones basados en fisiología general, eran lineamientos muy básicos. Eh, este yo diría que quizás es uno de los puntos. ¿Qué esperan ustedes cuando entregan fluidos? ¿Para qué le entregan fluidos? ¿Para qué le ponen fluidos? Todos tenemos la percepción de, sí, 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 claro, hay que ponerle un catéter y empezar a poner fluidos. Gracias a Dios, hoy día nadie cuestiona que la fluidoterapia debe hacerse a través de catéteres y no con agujas o mariposas como se hacía antiguamente. Esto diría que son los argumentos más frecuentes de entregar esto, que es corregir la deshidratación, tratar la hipovolemia, ver si hay algún desplazamiento de fluidos en ciertos tipos de shock que son distributivos, mejorar el aporte de oxígeno, en algunos casos vehiculizar medicamentos que saben que la única manera de que lleguen a todos los tejidos es a través del líquido que los transporta. Por ahí uno podría decir, ok, estos son buenos argumentos por los cuales nuestros pacientes debieran recibir fluidoterapia. Sin embargo, les vuelvo a reiterar que la mayor parte de estos pacientes, la mayor cantidad de datos que se entregan, si bien no son falsos, son bastante inexactos. Así que, ¿por qué se los digo? Porque mucha gente hace cálculos para hacer fluidoterapia en base a números cuadrados. O sea, el perro pesa 30 kilos, 7% por el 10% por 10 ml, esta es la cantidad que hay que entregarle. Y la verdad es que ese mecanismo de hacer fluidoterapia está obsoleto hoy en día. Y eso también lo quiero dejar súper claro. Eso de entregar números cuadrados de fluido y decir, es que esta es la cantidad de fluido que hay que entregarle, no importa qué, está obsoleto y llega a ser peligroso. ¿Te gustaría aprender más sobre fluidoterapia? Inscríbete en nuestro curso avanzado online de fluidoterapia y equilibrio hidroelectrolítico en pequeños animales, donde seguirás aprendiendo del Dr. Luis Tello y otros increíbles ponentes internacionales. Serán 12 sesiones en vivo con acceso posterior a las grabaciones y obtendrás un diploma avalado por Conservet. Eleva tu nivel clínico en terapia de fluidos aprendiendo de los más grandes expertos en el tema. Regístrate pronto. Cerramos inscripciones este 3 de febrero de 2026. Contamos con facilidades de pago. Informes e inscripciones en el enlace de la descripción.
Todos estos datos eran históricos. ¿Cuánto es el contenido de agua corporal del cuerpo? El 65-70% de agua corporal. ¿Cuánto tienen los gatos y cuánto tienen los cachorros o los animales jóvenes comparado con los viejos? También era, bueno, la verdad no sabemos mucho. ¿Cuáles son las pérdidas renales de agua? Se asumía que los pacientes perdían entre 20 y 30 ml por kilo al día, que había una pérdida insensible de agua de 20 a 40 ml por kilo al día, lo que hacía que finalmente la deshidratación, o sea, lo que se llamaba las pérdidas de mantención, fueran entre 40 y 70 ml por kilo al día. Y eso era un cálculo esencial que siempre se agregaba a la fluidoterapia. ¿Era cierto? No, no es cierto siempre. Depende de un montón de condiciones ambientales. No es lo mismo que tú calcules un perro que vive en la Florida, bueno, en nuestro caso, de un perro que vive en el desierto mexicano a un perro que vive en la Patagonia. Claramente está expuesto a situaciones que son absolutamente diferentes. O a un perro que vive con una familia que es absolutamente deportista, que lo sacan a correr todas las mañanas o en las tardes, a un gato que no sale en su nunca vida porque vive arriba del sofá o estos Yorkie, ¿cachai? Que viven arriba de la cartera de la propietaria y jamás en su vida han pisado el suelo. Por lo tanto, eh, el consumo de agua, las pérdidas de agua, las pérdidas insensibles, el jadeo, el nivel de actividad física, producen un montón de variabilidades que son en extremo diferentes. Perros que son deportistas pueden duplicar estos números y perros que son absolutamente, como le dicen acá, un potato couch, o sea, esos perros que nunca se mueven del sofá, tienen unas pérdidas bastante menores. ¿Cuánto influye la obesidad en estos animales? También es otro parámetro, que acá en Estados Unidos es un extremo importante. El nivel de obesidad es 45-60% de los perros. Lo otro que te dicen, ¿cuánto tiene que estar deshidratado un perro para que tú veas que está deshidratado? Históricamente te decían 5%. O sea, si un perro está deshidratado menos de un 5%, no hay nada que tú puedas ver. ¿Se puede detectar? Eh, sí, debiera tener signos clínicos un perro que está deshidratado menos de 5%. En humanos se dice que tiene malaise, o sea, te sentís mal. No tenéis signos detectables físicamente, o sea, tenéis las mucosas un poco secas las encías, sentís la boca media seca, pero no tenéis nada que un médico o una enfermera puede detectar, así por certeza. En los perros eso puede elevarse hasta el 7% dependiendo de la edad, si es un cachorro. O sea, un cachorro puede estar 7% deshidratado sin que veas nada que te diga, oh, sí, está deshidratado. Pero en un perro viejo o en un gato viejo puede que asumas que está deshidratado solo porque está más viejo. Así que también, en fin, todos los valores que eran subjetivos. ¿Han visto alguna vez a un par de estudiantes discutir acerca del pliegue cutáneo? ¿Cuánto se demora un pliegue cutáneo? Si unos segundos. La sola discusión si es 1,5 segundos ya es superfluo. Si las membranas mucosas están húmedas o no están húmedas. También es superfluo, también depende de cuánto. Si las órbitas oculares están hundidas o no. Son absolutamente subjetivos. Por lo tanto, todos estos valores de hidratación que son subjetivos dependen exclusivamente del que lo está evaluando. Así que, ¿existe algún parámetro que puedas medir en el laboratorio con certeza? La verdad es que no. El único que podría acercarse a este tema es la osmometría, que la mayor parte de las máquinas que ustedes tienen en los laboratorios de sus hospitales calculan, y calculan en base a la concentración de ciertos electrolitos. Pero no hay ninguna, a menos que sea un osmómetro, que es un aparato bastante de laboratorio especializado, que les pueda garantizar o una presión coloide osmótica, que nadie tiene en una clínica, que les puede decir si un paciente está o no deshidratado. Claro, si tiene una densidad de orina súper elevada, alguien podría decir, yo creo que le falta agua, sí, pero no sabes cuál fue la densidad urinaria inicial. Por lo tanto, no sabes si está deshidratado o efectivamente ya partió con una concentración alta. Lo mismo con los electrolitos, si tiene el sodio elevado, no sabes si así llegó de antes, etcétera. Así que no son muy confiables estos valores de laboratorio.
Acerca de las opciones que hay de fluido, eh, la verdad es que esto depende un poco de los países. Eh, yo diría que los más universales en nuestros países son el salino, que es un cloruro de sodio al 0,9%, el Ringer lactato o su similar en muchos países que se conoce como Hartmann. Nosotros usamos mucho acá el Normosol R, que es un poquito mejor que el Ringer lactato, tiene un poquito más de potasio, tiene magnesio, que no tiene el otro, y tiene un pH un poquito más marcado. Eh, en algunos países en Chile teníamos un cristaloide que se llama hipotónico, que era un cloruro de sodio del 0,45. En Argentina también hay. Eh, los otros hipotónicos, es decir, que tienen menos de lo que sea que tengan que lo que el paciente tiene en la sangre, es el dextrosa al 5% o glucosa al 5%, que es lo mismo. Lo que ahora está muy de moda y que sí les recomiendo por favor que tengan porque es barato y tiene muchas utilidades, son los salinos hipertónicos, que por lo general hay de 7, 7,5 o 9%, que es literalmente sal, cloruro de sodio al 7%, al 7,5% o al 9%. Y están los coloides, que son los coloides sintéticos, desde los más básicos, que son las gelatinas, a los coloides naturales, que son los plasmas. El más frecuente en la práctica es el plasma fresco congelado, y los sintéticos como el dextrano, y los almidones, que el que más se conoce es el AES o Etastarch. Eh, Antiguamente existía uno muy espectacular que se llama Oxyglobin, que era una solución que tenía hemoglobina bovina. La dejaron de producir porque la hemoglobina bovina podía transportar el prión de la vaca loca, y la dejaron de producir. Además, era bastante cara esa cosa, pero era de todos los sueros que hay ahí, de todos los fluidos, ese era el único que podía transportar oxígeno. Así que fue wow, pero costaba como $150 la bolsa de 150 ml. Así que ahí están los fluidos, siempre colgando, siempre ahí. Este es un paper que escribimos recién con la doctora Pardo, que va a salir en el Veterinary Clinic of Small Animals. Ahora creo que se publica en enero, o en enero, ahora en diciembre del 2025, en el Veterinary Small Animal, que es un resumen de lo que se sabe acerca de fluidoterapia en trauma. Quizás lo más deseado de esta cosa es cómo se está haciendo o cómo se debiera hacer hoy en día el manejo de fluidos modernos, que está más interiorizado a ir a mirar al paciente en lugar de darle números cuadrados y seguir haciendo.